Tardes. Buenas tardes, jóvenes señoritas. Sí me logran escuchar, ¿no? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Buenas Buenas tardes, tardes, mi. buenas tardes Buenas con tardes, todos. profesora. buenas tardes. Tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, jóvenes señoritas. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Sí están viendo la pantalla, ¿no? Estoy Sí, compartiendo la profesora. pantalla. Sí, Buenas Miss. tardes, profesora. Buenas tardes. Como ya están viendo, ¿no? Hay que participar en el concurso de Buenas TikTok, ¿no? tardes, Todo profesora. relacionado a lo que son las fiestas patrias. Muy buenas tardes. ¿No? Y seguir pues esos temas, en este caso referida pues a las fiestas patrias y también tener en cuenta, ¿no? Los pasos que ustedes tienen que realizar y, ¿no? Y saber pues que hay premios, ¿no? En el primer puesto pues va a ir ganando, ¿no? 200 soles más su polo de Perú, en el segundo puesto sus 150 soles más el polo de Perú y en el tercer puesto sus 50 soles más la beca mensual. Si quieren más información, ¿no? Sobre el tema, pues tienen que ir consultando, ¿no? A su asesor o asesora. Y la fecha, ¿no? De sorteo que se va a realizar en vivo es el lunes 4 de agosto. Y ustedes tienen pues tiempo, ¿no? De poder presentar hasta el 25 de julio para que puedan enviar su video. Y ese video tiene que tener una duración pues de 15 a 30 segundos. Ahora sí, vamos a ir continuando, ¿no? Con el tema que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ir continuando en el área de matemática. El tema que se va a aprender es sobre progresión. Yo soy la docente, ¿no? Zaragoza Ramos de Elena Azucena. Pues ustedes están en el cuarto grado, en el primer bimestre. Y estamos pues ya en la segunda semana de clases. Antes de empezar con la clase, vamos a dar algunas indicaciones, ¿no? En primer lugar, tienen que ir participando, jóvenes y señoritas. Para ello, pues tienen que activar su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso alguno de ustedes tiene algún inconveniente, ¿no? Con su micrófono, la participación lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Y para que entren al aula virtual tienen que ingresar, ¿no? Con sus propios datos, pero posiblemente hayan tenido algún inconveniente, ¿no? Para que puedan ingresar con sus propios datos, quizás están ingresando con otro dispositivo, indiquen en el chat y también en el grupo que se encuentran. Y la última recomendación es que tienen que estar atentos, ¿no? Y también ir anotando sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Progresión. Antes de definir a qué se refiere progresión, quisiera escuchar, ¿no? Alguna participación que entienden por progresión. Veo que van levantando la manito. Voy escuchando sus participaciones. ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? Son sucesiones aritméticas que se hacen con números y varían las letras también, creo. Algo así. Ya es la idea que va teniendo. ¿Alguna otra participación? Buenas tardes. Buenas tardes, sí le escucho. Es una sucesión de números o términos algebraicos entre los cuales hay una formación constante. Ya, muy bien. Me indica a través del chat sus datos completos. ¿Alguna otra participación? Veo que van levantando la manito. A ver, van participando. Miss, es una ley de formación constante. Ya, muy bien. De igual manera me Mm, mencionas tus datos completos en el chat. Mis números o términos del algébricos. Ya. Ya, última participación. Le voy escuchando. Buenas tardes. Es una secuencia Buenas ordenada tardes. de números.
Ya, secuencia ordenada, muy bien. Profesora, buenas tardes. Buenas Una tardes. progresión es una lista de números colocados en cierto orden donde cada número se obtiene aplicando una misma operación matemática, que podría ser una suma, resta, multiplicación, a la anterior. Ya, muy bien. Y ahora sí, con sus participaciones vamos a ir continuando. Acá en la definición de progresión, ¿no? Acá en este caso tienen que tener en cuenta y saber, pues, no referida a sucesión, porque acá se denomina progresión, o sea, toda sucesión, en la que siempre entre dos términos consecutivos, o sea, cualesquiera de ella, hay una misma relación. Y se va observando a continuación la sucesión, ¿no? Este caso tenemos ahí el término general, es igual a quién, pues 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente, que va de 2n más 1, ¿no? Ese es el término general que se tiene en cuenta en una sucesión. Está ahí acá, este es el término general. ¿Qué más nos dice? Que es una progresión, ya que tiene una diferencia común es de 2 unidades. Y sí es cierto, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, de acá vamos de 7, de 9 menos 7, acá, ¿no? Lo restamos, o sea, 9 menos 2 nos sale 7. Igual acá voy acá, ¿no? 7 menos 2 sale 5 y de 5 voy a ir restando, ¿no? 5 menos 2 me sale 3. O también, como bien saben, en la clase anterior indicábamos, ¿no? De una sucesión y esa sucesión estaba comprendido por el primer término, el segundo término, o sea, la sub 1, la sub 2, el tercer término que es el A sub 3, el cuarto término que va a ser pues el A sub 4 y cada uno de ellos pues en sí están separados por punto y coma. Y así sucesivamente, ¿no? Nos indicaba o nos pedía el número que continúa. Ya en este tema de progresión, ya no vamos a tener en cuenta quizás de las letras. Nosotros vamos a tener en cuenta de los números, ¿no? Que van a ir continuando. Entonces, en nuestro caso, en el ejemplo que se va mostrando, está el número 3, de ahí viene pues el número 5, y viene el número 7, de ahí está el número 9. ¿Qué es lo que deben de realizar? Lo que se debe realizar o encontrar en primer lugar es la razón, ¿no? ¿Y cuál es la razón? La razón es que desde el primer término voy a pasar al segundo término y luego del segundo término para pasar al tercer término. ¿Qué es lo que debemos realizar? En una progresión, ¿no? Bien puede, en este caso hay dos tipos de progresión, puede ser una progresión aritmética o una progresión geométrica. Cuando es aritmética van a tener que sumar y cuando es geométrica vamos a tener que multiplicar. En este caso, nosotros, mira, sumamos más 2, 3 más 2 sale 5 y 5 más 2 es 7 y 7 más 2 es 9. Lo que quiero decir que acá ya en una progresión, la razón van a ser todos los números van a ser iguales. Pero cuando ya quizás vemos o hemos estado viendo, ¿no? En la clase anterior sucesión, pueden intercalarse los números, ¿no? Quizás bien puedo sumar, el otro puede restar. Entonces, si hay suma o una resta, entonces vamos intercalando suma y resta, ya dependiendo de los números. Pero no olvidarnos, como ya estamos en el tema de progresión, nosotros bien podemos sumar o bien podemos multiplicar por un mismo número, ¿no? Como se les estaba mencionando, hay dos clases de progresión. En este caso tenemos lo que es la progresión aritmética y lo que es la progresión geométrica. En las clases de progresión, ¿no? En este caso tenemos lo que es 1 en la progresión aritmética, en forma abreviada lo podemos decir que el es PA,
¿no? Cada uno de ellos, pues vamos a ir explicando de esas clases. En este caso estamos viendo lo que es la progresión aritmética. ¿Qué nos dice? En una sucesión, o sea, de números, cualquier término posterior al primero se obtiene sumando, ¿no? Ahí estoy poniendo de otro color para que ustedes se recuerden, ¿no? Sumando. ¿Qué cosa? El término anterior por un número obteniendo el posterior número. Sí, ¿qué más nos dice? Si el A sub 1, ¿no? El A sub 2, el A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente vamos a tener hasta el A sub n, es una progresión aritmética donde podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1, ¿no? Tenemos el otro, el A sub 1 más D, el A sub 1 más 2D y así sucesivamente hasta A sub 1 más n menos 1 multiplicado por D. Y para nosotros obtener, por ejemplo, ya acá cuando nos habla de progresión aritmética, tienen que tener en cuenta lo siguiente, pues, ¿no? Posiblemente ya no nos va a pedir, pues, el término que continúa, ¿no? ¿Cuál es el término que sigue? Ya no nos va a pedir, porque ya estamos en el tema de progresión. Y en el tema de progresión nos va a pedir quizás en el término 100, ¿no? Quizás el término 500. Pues imagínense nosotros de estar ahí sumándole, ¿no? Por ejemplo, más 2, o quizás más 3, o quizás más 5, de estar sumando de uno en uno y sumar los 500 números, nosotros nos vamos a demorar. Entonces, para ello, vamos a ir aprendiendo las siguientes fórmulas que se tiene A, ¿no? Donde es el término enésimo de una progresión aritmética, ¿no? Donde tenemos que es el término, podemos decir Tn o el A sub n. Hay dos formas de expresar. En este caso, yo voy a ir utilizando el A sub n. Donde tenemos ahí el A sub n, que quiere decir que es el término enésimo de una progresión aritmética, va a ser igual a ¿quién? El A sub 1 se refiere al primer término de una sucesión, porque en realidad lo que nos va a mostrar los números es de una sucesión, pues. O también podemos decir el primer término de una progresión aritmética, porque ya estamos viendo en el tema de progresión aritmética. ¿Más quién? Más n. N menos 1 multiplicado por R. Hay algunos que lo consideran quizás R o puede ser la letra D, ¿no? Donde la R o la D se refiere a la razón y la N es la cantidad de términos que debemos de hallar, ¿no? Como se les mencionaba, ¿qué tal les dice 500 números o el término 500? Entonces, para ello vamos a tener que utilizar esta fórmula. O también hay otra fórmula, que es el A sub n es igual a quien, en este caso ya el término 0, porque se refiere ya el anterior, pues, ¿no? Del primero, que sería el término 0 más n por r. Donde el A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética, n es el número de términos de la progresión aritmética, la d o r es la diferencia aritmética de la progresión aritmética, el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética, ¿no? Cada uno de ellos, de las letras, está indicando a qué se refiere. Por eso se les mencionaba, ¿no? Al momento que estaba leyendo la fórmula, ¿no? Se les indicaba primer término, quizás el número de términos, o diferencia, o también conocido por la razón, ¿no? De la progresión aritmética o el término enésimo también. Y vamos a ver el ejemplo para poder comprender, ¿no? A qué se va o de qué formas vamos a utilizar, pues. Si bien recuerdan, son dos fórmulas que estamos aprendiendo, ¿no? Y estar atentos. Cualquiera de las dos fórmulas que ustedes utilicen, la respuesta les tiene que salir lo mismo. Ahí nos dicen el ejemplo, encontrar el término 15, ¿no? De la progresión aritmética. Ahí estamos teniendo el 1, 4, 7, 10, 13, 16. Ahí está. En este caso lo he ido un poco separando. ¿Para qué? Para poder encontrar en primer lugar, no olvidarnos en el desarrollo, en cualquier progresión, puede ser aritmética o quizás geométrica, tienen que encontrar cuál es la razón. ¿Y la razón cómo vamos a obtener? Pues, ¿no?
ver pues desde el primer término, ¿no? De este primer término, para poder pasar aquí o encontrar el resultado, o sea, del segundo término. ¿Y eso qué vamos a hacer? Vamos a tener que sumarle más 3. O sea, 1 más 3 nos sale 4. ¿Qué más? 4 más 3 sale 7. Y 7 más 3 sale 10. Y 10 más 3 sale 13. Y 13 más 3 es 16. Entonces, ustedes tienen que recordar qué cosa, que la sub n va a ser igual a ¿quién? El a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, o puede ser r también. Puede ir variando, pero no olvidarnos que cualquiera de ellos es lo mismo. Puede ser la letra d o la letra r, se refiere pues a la razón, que en este caso la razón es 3. No me vayan a decir más 3, simplemente 3. Si encuentran una multiplicación, igual, ¿no? Si, por ejemplo, hubiera sido por 3, entonces simplemente me dicen 3. El signo se está utilizando para poder ir obteniendo simplemente el siguiente sucesión que se va a ir teniendo, ¿no? Cada uno de los términos. Entonces, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a decir, ¿no? Nos dice el a sub n, pero como nos está pidiendo encontrar 15 términos, entonces vamos a decir el a sub 15, ese es lo que vamos a tener que encontrar. Ahora, el primer término se refiere pues el a sub 1, y eso vale el primer número de esa sucesión que está empezando, que en este caso es 1. La letra D es el número 3 y n es igual a 15. ¿Qué hacen luego? Van a tener que ir reemplazando en la fórmula, ¿no? Vamos a reemplazar en la siguiente fórmula, que yo incluso se les había puesto recordar, ¿no? Y acá estoy volviendo a escribir esa fórmula, que es el a sub n es igual al a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. El a sub 15 es igual a ¿quién? A 1, porque el a sub 1 vale 1 más n, que es 15, menos 1, multiplicado ¿por quién? Por el número 3. ¿Qué hacemos luego, jóvenes y señoritas? A ver si están atentos. ¿Qué hacemos luego? ¿Qué hacemos luego? Sumamos mis... Sumamos, luego, a ver, restamos y al final multiplicamos, profesora. Oh, no. 15 menos 1 sería 14. Ya, por ahí y van luego escribiendo 14 más restar. 1 sería 15 menos 3 sería 12, profesora. O Sería decir mi- bajar el 1. Bajar el Ya. 1, mis. Y bajar el Ya, 1 me dicen bajo el 1, ya voy bajando. ¿Qué hago luego? ya, y después restamos 15 menos 1. Ya, Y ¿cuánto es después eso? 14. 15 menos 1 es 14 y Ya, bajamos muy el bien. 3. Cerramos paréntesis y bajamos el 3. Perfecto. Muy bien, ahí está. Y a continuación, bueno, yo lo tengo escrito, ¿no? Pero a la medida que me van dictando, yo también estoy escribiendo. ¿Y ahí qué hago? ¿Qué operación Bajamos. realizo? ¿La suma o la multiplicación? Suma, profesora. Suma. Suma, profesora. La multiplicación. Multiplicación, mis. Multiplicación. Bien, es la multiplicación. No olvidarse, jóvenes y Bajamos el uno, señoritas. mis. Primero, Bajamos el 1. ¿no? Recordar ustedes. Y en todo, en cualquier operación, cuando ustedes tengan, va a aparecer estas operaciones. Si no tienen una potenciación, van a seguir en el siguiente paso. No puede ser quizás una potenciación o una radicación, y dirán algunos, ¿pero qué se refiere potenciación? Potenciación es así. Puede ser cualquier número, en este caso estoy poniendo 2, elevado al cubo. Todo esto llamamos que es potenciación. Una base y un exponente. Y si digo radicación, o sea, puede haber una radical, ¿no? Y dentro, pues un número, cualquier número puede estar dentro de la raíz. Si no hay estos de acá, porque estos de acá, bueno, no lo tenemos, si no hay, van a continuar con el siguiente paso. El siguiente paso se refiere a la multiplicación. ¿Ya? La multiplicación, en este caso la multiplicación voy a hacerlo representando por sus símbolos,
No olvidarnos que la multiplicación puedo decir quizás con un puntito, quizás con una X o paréntesis. Hay tres formas de poder utilizar la multiplicación. Al final, ya estoy volviendo a indicar final. ¿Qué vamos a hacer? La operación de la suma o puede ser quizás resta o ambos también puede aparecer. ¿No? No olvidarnos. Si por ahí ustedes tienen paréntesis, entonces primero quizás pueden encontrar paréntesis, quizás puede haber corchete, ¿no? En ese orden estoy poniendo, mira. Podemos encontrar quizás paréntesis, corchetes o quizás llaves. Si es que no hay, pasamos al siguiente, ¿no? Esto es suponiendo que es el primer paso. No hay, entonces me paso al segundo paso. Si no hay, me voy a pasar al tercer paso y quizás al cuarto paso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está sucediendo en acá? Tenemos paréntesis. Entonces está el primero. Voy a hacer mi paréntesis. Luego ya reducí, ¿qué está apareciendo? ¿Ve? La multiplicación. Me paso acá al tercer paso. No interesa si este segundo paso no hay. Puedo pasarme al siguiente paso, siempre y cuando no debo de seguir en cuenta esos procedimientos. Ya no olvidarse lo que acabo de escribir a un costado, no necesariamente en este tema, puede ser en cualquier tema de matemática, siempre vamos a encontrar estos procedimientos o estos pasos que tienen que recordar ustedes. Si no tienen paréntesis, no tienen corchetes, se pasan, ¿no? A una potenciación o radicación. Si no hay, se van a pasar quizás al tercer paso. Ya ese tercer paso para ustedes va a ser como si fuera un primer paso, pues. Y el cuarto paso, ¿no? Y ya como segundo paso. Pero posiblemente puede que encuentren el cuarto paso. Ah, entonces es un solo procedimiento. Ya va a ser el primer procedimiento. Eso no olvidarnos. ¿Ya? Eso es lo que les explica. Entonces, no me vayan a desarrollar por ahí. Me decían, sumamos, ¿no? Ellos dos, y luego lo multiplico por 3, me dijeron. Entonces, nosotros hay que recordar y no olvidar que al último, ¿qué cosa debemos de dejar? La operación de la suma. En este ejemplo que estamos realizando, la suma tenemos que dejarlo al final. Entonces, primero vamos a desarrollar la multiplicación. ¿Cuánto sale esa multiplicación? 22. 42. 42. Ese 1 vuelve a bajar, el signo también va a bajar. Que ahí tenemos, ¿ve? El A sub 15 es igual a 1 más 42. ¿Y cuánto es 1 más 42? 43. 43, profesor. 43. 43. Y esa es la respuesta. Si desean, mira, si hubieran seguido, mira, ustedes me dijeron que salía 12. Por ahí, mira, voy a retroceder. Si acá nosotros estamos observando que está aumentando, y acá, ¿no? El último que por ahí me sacaron algunos 12, es algo ilógico, pues, ¿no? Que nos va a salir, pues, 12. ¿Por qué? Es que está aumentando, ve, tengo 1, 4, 7, 10, 16, no, 13, 16. El que sigue va a ser, pues, 19. Y así voy a seguir sumando y va a tener que ir aumentando, pues. No es que yo voy a encontrar el resultado 12. Por esa razón, ¿no? He ido explicándoles qué procedimiento debemos de ir continuando. Y esto sí, con el número 43 que hemos obtenido, sí está cumpliendo, porque está aumentando, pues. Estamos llegando a un número elevado. Pero si hubiera está quizás restando, tengo que ir disminuyendo. Pero en este caso, como son, quizás van a decir a la profesora, como son 15 números, yo los puedo sumar de uno en uno y encuentro ese resultado que vale 43. Pero ¿qué hubiera pasado si en el ejercicio los hubiera pedido 1553? Encontrar el término 1553. Pues no van a estar sumando de uno en uno. En este caso va a tener que ser 1553 números. Nos vamos a demorar. Entonces, por lo tanto, se está aprendiendo la fórmula general para poder encontrar, pues, ¿no? De cuánto vale. Acá nomás les voy a explicar
quizás para que tengan en cuenta, ¿no? Ahí voy a volver a copiar, en este caso, la fórmula. No sé si se logrará visualizar. Bueno, se ha borrado un momento, ¿ya? Voy a copiar la fórmula y también lo voy a copiar el ejemplo que nos están pidiendo ayer. Ustedes tienen que recordar las dos fórmulas que se ha utilizado. Si yo quiero explicarles, ¿no? Para que tengan en cuenta esas dos fórmulas de cómo se utiliza, es para que sepan. Ahí está. El ejercicio, ¿no? Bueno, en este caso hemos desarrollado por la primera fórmula que tenemos ahí. Y la segunda fórmula que ustedes están viendo ahí en recuadro nos indica que es el término enésimo de ese es igual a quién, al primer, en este caso ya en el término cero. Entonces, si nos bien sabemos, el de acá es el A sub 1. Entonces, si fuera el término cero, va a tener que ser acá. Si yo acá he ido, ¿qué he hecho? He tenido que sumarle más 3. Entonces, si yo quiero obtener el término cero, ya no voy a sumar, pues no. 1 cuando retrocedemos ya no vamos a sumar, vamos a tener que restar. Yo lo voy a restar. 1 menos 3. ¿Cuánto es eso? Menos 2. Muy bien, menos 2. Quizás dirán algunos, ¿y cómo lo obtení? Es que en este caso, como son diferentes signos, restamos 3 menos 1 sale 2. Como el número 3 es número mayor, tiene signo negativo, por eso se está poniendo menos 2. Y acá voy a escribir, acá va a estar el menos 2. Entonces, el término 0 va a valer menos 2. Término 0 vale menos 2, más, ¿no? Acá voy a escribir, el A sub 15 es igual al término 0 vale menos 2. N, ¿cuánto vale? Me están pidiendo hallar 15 números. Y R, o la razón, no me vayan a decir menos 3, simplemente acá he ido retrocediendo para poder encontrar el término 0. Pero si bien recuerdan, todos ellos se va sumando, o sea, más 3, pero lo que quiero decir que R vale 3. Se van a dar cuenta que al final debe de salirnos 43. Entonces acá baja el menos 2, le sumamos. ¿Cuánto es 15 por 3? 45. Muy bien, 45. Y el A sub 15, este es igual. Tengo menos 2 más 45. ¿Cuánto es eso? Menos 2 más 45. ¿Cuánto es? 43, mi. 43. ¿Por qué? Es que yo resto 45 porque es mayor y menor es 2, por eso resto mayor menos el menor. 45 menos 2, 43. 43, mi. Y como el 45 tiene signo positivo, Más 43. ahí está saliendo más 43. Y mira, ¿qué hacemos? Ve? Comparamos con el anterior fórmula que hemos desarrollado, nos está saliendo igual el resultado. Con esto les estoy demostrando que con cualquiera de las fórmulas que ustedes utilicen, ¿no? Del término enésimo, les va a salir el mismo resultado. Ya vean ustedes cuál de ellos van a ir utilizando para que encuentren el mismo resultado. Ahora vamos a aprender otra fórmula, ¿no? Seguimos con la progresión aritmética, lo que es la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. ¿Y cómo se va a representar esa suma? Con el S sub n. Y ahí tenemos, el S sub n es igual a A sub 1 más A sub n, todo ello multiplicado por n dividido entre 2. O puedo indicar que el S sub n es igual a ¿quién? Al A sub 1 más A sub 1 más n menos 1 por d multiplicado por n dividido entre 2. Donde
El A sub 1 se refiere al primer término de la progresión aritmética, n es el número de términos de la progresión aritmética, la D o R es la diferencia aritmética de la progresión aritmética y el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética. Y el S sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. En este caso hay que tener en cuenta que hay dos fórmulas también. O sea, no olvidarnos que en la progresión aritmética hay dos fórmulas para poder encontrar el término enésimo de una progresión aritmética y también para poder encontrar lo que es la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, ¿no? Quizás si fueran 15 números, fácil, profesora, yo los puedo sumar los 15 números, pero ¿qué pasa si ya me indican 1200 números o quizás 5000 números? Pues yo no voy a estar sumándole de uno en uno. Por eso estamos aprendiendo el tema de progresión, ¿no? Que en este caso pues es la progresión aritmética. ¿Por qué? Porque la razón se está aumentando. Por esa razón. ¿Y cuál es la diferencia, no? Para que ustedes utilicen la fórmula. Si en el ejemplo, o ya sea en el ejercicio, les pide hallar, simplemente les dice hallar la suma, entonces ustedes utilizan la segunda fórmula. O sea, esta fórmula ustedes van a ir utilizando. Esta de acá. Si les dice la suma. Pero si en el ejercicio les pidiera hallar el término enésimo y también hallar lo que es la suma, van a tener que utilizar la primera fórmula para que puedan encontrar el resultado. Esa es la diferencia de las fórmulas, en qué momento yo voy a utilizar, ¿no? ¿Por qué les dije la primera? Vamos quizás a utilizar cuando nos pida hallar la suma. O sea, esto de acá dirá, disculpen, en la segunda fórmula. Es que no tenemos, ¿quién? El A sub n. Y el A sub n se refiere al término enésimo. Pero en la primera fórmula sí estamos observando. ¿Ve? Sí estamos observando, ¿no? Esa es la diferencia de las fórmulas que ustedes van a ir utilizando. Vamos a ver el ejemplo. Nos dice calcular la suma de una progresión aritmética de razón 4, sabiendo que consta de 12 términos y el primero dice vale 7. Acá la diferencia que tienen que tener en cuenta ustedes. En el anterior ejemplo, ¿no? Lo que hemos estado hallando, el término enésimo, ¿qué ha sucedido? Nos ha mostrado una sucesión. Pero ¿qué sucede con este ejemplo? Ya no nos muestra una sucesión. En este tema de progresión no es necesario que nos mencionen una sucesión. Lo importante, porque en la fórmula es saber cuánto vale R o cuánto vale, o sea, la letra D, a la razón. Y también, ¿quién? Saber el primer término de cuánto vale. ¿Quién más? El valor de N. Estos tres datos que a ustedes les den es simplemente importante. Y eso es lo que nos menciona acá en el ejemplo. ¿Ve? Nos dice cuánto vale la razón, sabiendo que consta de 12 términos. 12 términos se refiere a la letra N. Y la razón, pues puede ser la R o la letra D. Eso de ahí, ¿cuánto está valiendo? Vale 4. Y el primero vale 7. O sea, el A sub 1 nos está diciendo de cuánto vale. Vale 7. Y ahí están, mira, ahí están los tres datos importantes que ustedes tienen que conocer. Como vuelvo a repetir, no es necesario que nos mencionen la sucesión. Lo importante es nos indiquen la razón, el primer término y cuánto vale N. N va a ser la cantidad de términos que ustedes tienen que encontrar. Entonces, para ello tienen que recordar lo siguiente. Como acá nos dice calcular la suma, ¿no? Nos está pidiendo calcular la suma. Entonces, estoy utilizando la segunda fórmula. Acá no es necesario saber el término enésimo. Pero si a ustedes les pidiera calcular el término enésimo y lo que es la suma, ahí sí utilizan la primera fórmula de la sumatoria. Como nos pide acá simplemente la suma, estoy utilizando la segunda fórmula. ¿Cuál es la segunda fórmula? Que el S sub n es igual a ¿quién? Al
Primer término, o sea, el A sub 1 más el A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Y en primer lugar, vamos a ir indicando cada uno de los datos antes de reemplazar en la fórmula. Que el S sub 12 es igual, ¿no? Es lo que vamos a encontrar. El primer término vale 7. La razón, ¿no? Podemos ir indicando quizás con la letra D o la letra R, que es igual a 4, y N es igual a 12. Reemplazamos, ¿no? En la fórmula. Entonces, N vale 12, el A sub 1 vale 7 y la letra D vale 4. Por eso se está poniendo el S sub 12 es igual a ¿quién? A 7 más 12 menos 7 multiplicado por 4 y todo ello multiplicado por 12 y dividido entre 2 todavía. ¿Qué hacemos luego? A ver, jóvenes y señoritas, ¿qué se hace en el siguiente procedimiento? ¿Se resuelve lo que está en paréntesis? Ya, primero paréntesis. Y correlativamente, ¿los puedo sumar o no los puedo sumar acá? Sí se puede. Sí, se puede, podemos profesora. sumar. Pero si hubiera aparecido, por ejemplo, acá un solo número, ¿no? Y No, luego no se más, puede. ahí sí no. Pero si aparecen, pueden ser 2 números o 3 números, aparezcan en suma, yo los puedo ir reduciendo. Entonces sumamos, acá sería 7 más 7, acá sale 14, ya, ellos dos sale 14 que está acá. Ahora reducimos dentro del paréntesis que es 12 menos 1, es 11, baja el número 4. ¿Qué se ha hecho luego? Este 12 se ha dividido entre 2, que sale 6, y este 2 entre 2 sale 1. Por eso ya aparece simplemente el número 6. Esa forma lo pueden realizar siempre y cuando exista una multiplicación en el numerador. Por esa razón, ¿y quién es la multiplicación? Pues lo que está en corchete. Dentro de ese corchete, o sea, ese corchete me está diciendo que está la multiplicación. Es como si fuera un número y que está acompañado, pues, ¿no? Por un número, y acá simplemente como hay un solo número en el denominador, ellos los podemos dividir. Y eso es lo que estoy realizando. ¿Qué hago luego? Bajamos el 14, Miss. ¿Ya? Bajamos el 14. Ya, multiplicamos. ¿Ya cuánto sale la multiplicación? 44. 44. Entonces sería 14 más 44 y multiplicado por 6. ¿Qué hago acá? ¿Qué operación voy a realizar? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. No, la suma, la suma. La suma. Primero la suma y después el Ajá. resultado. ¿Se acuerdan qué les dije en el primer paso? Debo desarrollar corchete, quizás paréntesis, o quizás puede estar llaves. Eso es lo que desarrollan ustedes. ¿Para qué? Para que les pueda salir un solo número. No interesa que dentro de esa llave o dentro de un corchete exista la suma. No interesa, puede haber una suma o quizás una resta. Lo importante es que al final debe de salir un solo número. Pero ¿qué hubiera pasado? Esto es muy diferente escribir de esta forma. ¿Qué hubiera, si es así? Si hubiera estado así, ¿no? Acá sí nosotros primero desarrollamos la multiplicación y luego la suma. Pero acá estamos teniendo lo contrario, ¿no? Dentro de un corchete estamos observando que hay una suma, entonces vamos a reducir. Y ahí sale 58. 14 más 44 es 58. Multiplicado por 6, ¿cuánto será 58 por 6? 348. 148. Muy bien. 148. O sea, el S sub 2 es igual a 348. Y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? ¿Ya? Hay que tener en cuenta que estamos viendo recién lo que es la progresión aritmética.
Si no hay ninguna duda, vamos a continuar ahora viendo o aprendiendo lo que es la progresión geométrica. O sea, es una sucesión de números que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. Si tenemos ahí a continuación, o sea, la sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente la sub n, es una progresión geométrica donde podemos escribir de la siguiente manera. El primer término va a ser el a sub 1, el segundo término va a ser a sub 1 por r, el tercer término el a sub 1 por r al cuadrado y así sucesivamente el término enésimo va a ser el a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Y veamos las siguientes fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a ir aprendiendo? Nos van a pedir el término enésimo de una progresión geométrica. O sea, es muy similar, tanto progresión aritmética o geométrica, vamos a ir encontrando el término enésimo y también la suma de los n primeros términos. Pero cada uno de ellos tienen diferentes las fórmulas. Acá en lo que es la progresión geométrica, ¿no? Tenemos el a sub n es igual a sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1. Donde el a sub 1 se refiere al primer término de la progresión geométrica, n es el número de término de la progresión geométrica, r es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica y el a sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Esta fórmula es el término enésimo, ¿no? Para poder ir encontrando de una progresión geométrica. Ahora vamos a ver otra fórmula, ¿no? Cuando ya nos pidan hallar la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, ¿no? Va a ir representándose con el s sub n. El S sub n va a ser igual a ¿quién? El a sub n multiplicado por r menos el a sub 1 dividido entre r menos 1. Donde el a sub 1 se refiere al primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica, r es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica, el a sub n es el término enésimo de la progresión geométrica y el s sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica. Para poder lograr entender, ¿no? Utilizar esa fórmula, vamos a ir viendo el ejemplo. Nos pide hallar el enésimo término y suma el enésimo término del lugar 8 de la progresión geométrica. Y nos está indicando la sucesión. Acá, para cualquiera de ellos, tanto geométrica o quizás aritmética, no es necesario, jóvenes y señoritas, que nos mencionen toda una sucesión. Lo importante, ¿cuál va a ser? Que nos den cuánto vale el primer término, cuánto vale la razón y cuánto vale n. N es la cantidad de términos que nos pidan hallar. Pero en este caso nos está mostrando, ¿no? Nuestro ejemplo, una sucesión. Veamos en la resolución. Entonces, para poder ir continuando, ¿no? Con el desarrollo, lo primero que hacemos es encontrar la razón, nunca olvidarnos, encontrar la razón. ¿Y cómo vamos a ir encontrando la razón? Del primer término tenemos que pasar al segundo término, que en este caso, bien claro, estaba subrayada la palabra multiplicando. Entonces vamos a tener que multiplicar el número 2 multiplicado por el número 3, eso sale 6. Y 6 multiplicado por el número 3 sale 18. Y 18 multiplicado por el número 3 es 54. Y ese 54 multiplicado por 3 es 162. Y así quizás podemos ir continuando y encontrar, ¿no? Cuánto vale el término del lugar 8. Pero, ¿qué pasa si ya nos piden, ¿no? Quizás del término 10, 15, 20, entonces tenemos que desarrollar utilizando la fórmula. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Utilizando la fórmula. En este caso, en primer lugar, tienen que recordar la fórmula, ¿no? Del enésimo término. El enésimo término es la siguiente fórmula, pues que la sub n es igual a la sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1. Hallando el enésimo término, tenemos que
¿no? En primer lugar, lo que vamos a encontrar va a ser el término 8, es lo que no sabemos. El primer término es el primer valor, pues, de una sucesión, que en este caso, pues, es el número 2. La razón, simplemente, yo les dije que considero número, ¿ya? Que en este caso es 3. No me vayan a poner por 3, simplemente 3. Si es 3, ponen 3. Si es 4, 4, ¿no? Y n es la cantidad de términos que debemos de calcular, que vale 8. ¿Qué hacemos luego? Reemplazamos en la fórmula general que estamos aprendiendo. En primer lugar, pues no encontrar el término enésimo. Hay que recordar que en este ejemplo nos está pidiendo encontrar el término enésimo. No, como son 8 términos, entonces sería encontrar el término 8. Y también nos está pidiendo la suma, o sea, tenemos que sumar los 8 números, ¿no? Primero estamos hallando para poder encontrar el término 8. O sea, el término 8 va a ser igual a ¿quién? El 2 multiplicado por 3, elevado a ¿quién? A 8 menos 1. Acá, para continuar con el procedimiento, ¿qué desarrollamos primero, jóvenes y señoritas? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? De la potenciación que lleva 3, 8 menos 1. Muy Múltiplo bien, menos uno vamos a primero. tener que desarrollar La potenciación. la potenciación. ¿Quién es? Pues es 3 elevado a ¿quién? A la 8 menos 1. Pero en este caso vamos a ir reduciendo en la parte del exponente. Exponente. El a sub 8 va a ser igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 7, porque 8 menos 1 sale 7. 17. ¿Qué hago luego? ¿Qué desarrollo primero? ¿La multiplicación o la potenciación? La potenciación. La potenciación. Muy bien. La potenciación. ¿Ya? No olvidarnos, está en el penúltimo lugar todavía para poder desarrollar la multiplicación. Y al final, pues, vamos a desarrollar, ¿no? Si hubiera suma, la suma o la resta. ¿Ya? Primero es la potenciación. Entonces, desarrollando la potenciación, quiere decir que esta base 3, ¿cuántas veces se tiene que multiplicar? ¿No? ¿Cuántas veces? 7. 7 veces se va a tener que multiplicar. O sea, vamos a ir multiplicando y así sucesivamente tenemos que multiplicarlo 7 veces. Es lo que tienen que hacer ustedes. Y multiplicando pues 7 veces esa base 3 nos está saliendo 2187. ¿Cuánto será 2 multiplicado por 2187? 4.374. Muy bien, el a sub 8 va a ser igual a ¿quién? A 4.374. Esa sería la primera respuesta, ¿no? De poder encontrar el término 8. Ahora vamos a tener que hallar la suma de enésimo término. En este caso vamos a hallar los 8 primeros números. O sea, tenemos que sumar esos números. Y recordar la fórmula que es el S sub n igual a ¿quién? El A sub n multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Y el S sub 8 es lo que vamos a tener que encontrar. Ahora, el primer término vale 2, R vale 3, N es igual a 8 y el término 8 es igual a ¿cuánto? Que acabamos de encontrar hace un momento, sale pues 4.374. ¿Qué hacen luego? Reemplacen en esta fórmula. El S sub 8 va a ser igual a ¿quién? El término enésimo, o el término 8, vale 4.374 multiplicado por la razón que es 3 menos el primer término que vale 2 dividido entre R que es 3 menos 1. ¿Cuánto es 4.374 multiplicado por 3? 13.122. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Ahí está, 13.122 menos 2 dividido entre 3 menos 1. ¿Cuánto es 13.122 menos 2? 13.120. 13.120.
Muy bien. 13.120. 8 es igual a 13.120. Dividido entre 2, ¿por qué? Porque 3 menos 1 vale 2. ¿Cuánto será 13.120 entre 2? 6.560. Muy bien. El término, la suma, o sea, sumando los 8 números, ese es igual a 6.560. ¿Por qué nos sale quizás un número elevado? Es que la razón, lo que se ha ido obteniendo ya es multiplicando. Por esa razón ya nos sale elevado, ¿no? De acuerdo al número que se va multiplicando, se nos va a salir un número elevado. En este caso hay que tener en cuenta que también esta es la respuesta, o sea, sale 4.374, que es el término 8, y también la suma de los 8 primeros términos es 6.560. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? Todo claro, Miss. Muy bien. Vamos a ir continuando, ¿no? Viendo un ejercicio. Tenemos ahí uno, nos dice sabiendo que el A sub 1 dice es igual a 7 y R dice es igual a 2. Hallar la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica. Veamos en la resolución. ¿Qué estamos teniendo acá en el ejercicio? No nos menciona o no nos indica la sucesión. ¿Qué les dije? Lo importante es saber cuánto vale la sub 1, cuánto vale R, cuánto vale N, ¿no? Y eso es lo que nos menciona, ¿no? Tenemos que saber cuánto vale el primer término, cuánto vale R y cuánto vale N. El A sub 1, ¿cuánto vale? Vale 7, nos indica ahí. R vale 2. ¿Y N quién es? N quién es? Nos está diciendo 9. Entonces, N es igual a ¿quién? Al número 9. Y esos son los datos principales que nosotros debemos de saber, no necesariamente que nos indiquen en una sucesión. Entonces, lo único que nos queda es utilizar o recordar la fórmula. Nos está pidiendo hallar la suma. Cuando ya nos pide hallar acá la suma en el tema de progresión geométrica, lo que ustedes tienen que realizar, jóvenes y señoritas, es utilizar las dos fórmulas. ¿Por qué les digo las dos fórmulas? Que primero tienen que encontrar cuánto vale, en este caso el término 9, y luego encontrar cuál es la suma. A diferencia que ustedes, en este caso de la progresión aritmética, habían dos fórmulas, ¿no? Entonces, como habían dos fórmulas, tanto del término enésimo y también la suma, uno de ellos nomás nosotros podemos utilizar y así de manera directa. Ya no es necesario hallar que si nos piden suma en una progresión aritmética, tenemos que utilizar la fórmula de la suma depende, ¿no? Del número que nos pidan hallar. Pero acá sí nosotros, como vuelvo a repetir, vamos a tener que utilizar las dos fórmulas, siempre y cuando nos pidan hallar la suma. Entonces, primero tenemos que encontrar cuánto vale la sub n, o sea, el término 9. Es lo que vamos a encontrar. R es igual a 2, el A sub 1 vale 7 y N es igual a 9. ¿Qué hacemos luego? Reemplazamos en la fórmula. El A sub 9 va a ser igual a, primer término vale 7, multiplicado por R, que es 2, elevado a la N, que vale 9, 9 menos 1. Primero desarrollamos en la parte del exponente, ¿no, jóvenes señoritas? Sí, profesora. Muy bien. Eso es lo que hacemos primero, ¿no? Vamos a ir reduciendo. Esta parte vamos a reducir. Lo demás se vuelve a escribir lo mismo. El A sub 9 es igual a 7 multiplicado por 2. 9 menos 1 vale 8. ¿Qué hago luego? Primero la potenciación. Quiere decir que la base 2 se va a tener que multiplicar 8 veces. Y ahí están observando. El A sub 9 es igual a 7 multiplicado por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 2 y por 2. Ustedes, ¿no? Pueden desarrollar esa multiplicación así de manera general o quizás cogiendo de 2 en 2
O también pueden desarrollarlo, esta multiplicación de toda esa base, ¿no? Del 2 que se está repitiendo 8 veces. Porque al final, como es una multiplicación, va a salir la misma respuesta. En este caso, yo he multiplicado la base 2, ¿no? He ido multiplicando. 8 veces se multiplica, sale 256. O sea, la sub 9 es igual a 7 multiplicada por 256. 7 por 256, ¿cuánto es? 1792. Muy bien. El A sub 9 es igual a 1792. Luego de haber encontrado, ahora sí, recién vamos a tener que utilizar la fórmula de poder sumar los 9 números. Y la fórmula general es el S sub n, es igual a el A sub n por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Y sacamos los datos en primer lugar. El S sub 9 es lo que vamos a hallar, R es igual a 2, el A sub 1 vale 7, y el A sub 9 es igual a 1792, que acabamos de encontrar hace un momento. ¿Qué hacen luego? Reemplazan, ¿no? En la fórmula. Entonces vamos a decir el S sub 9 va a ser igual a 1792 por 2 menos 7, porque 7 vale pues el A sub 1 dividido entre R, que es 2 menos 1. ¿Cuánto es 1792 por 2? 3584. Muy bien, 3584. El S sub 9 es igual a 3584 menos 7, dividido entre 1, porque 2 menos 1 sale 1. ¿Cuánto es 3584 menos 7? 3577. Muy bien. El S sub 9 es igual a 3577. Dividido entre 1 sigue siendo 3577. Y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas, con los procedimientos que se está realizando? No, profesora. Muy bien. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda, eso sería todo con respecto, ¿no?, a la clase del día de hoy. Si en caso va quedando alguna duda, me pueden ya ir escribiendo de manera personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaremos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego, profesora. Hasta otro día. Hasta luego, profesora.